Ante esto, Pekín movilizó cientos de tropas hacia Ladakh y India activó tropas en su frontera del Himalaya. En el 2020, en India se presentaron protestas contra China, alentando el boicot a marcas y productos como Xiaomi. En agosto del 2020, Trump emitió dos órdenes ejecutivas para limitar las aplicaciones chinas de video y telefonía. Ante esto, China respondió con prohibir Google, Twitter, Facebook y Netflix, y en servicios financieros siguen poniendo restricciones a bancos e instituciones financieras extranjeras. En julio, barcos militares indios y portaaviones Nimitz de Estados Unidos realizaron ejercicios militares en el estrecho de Malaca, por donde transitan los cargueros chinos que importan crudo y mercancías de Europa. En agosto y septiembre del 2020, India y China movilizaron miles de tropas a la frontera compartida en la LAC. El Ministerio de Defensa indio anunció la movilización de lanzacohetes guiados a Pinaka y misiles tierra-aire Akash. Legado del Imperio Británico. Cronología del conflicto en Cachemira entre India y Pakistán. El conflicto se originó cuando ambos países lograron independizarse del dominio británico, con la Ley de Independencia de India, aprobada el 18 de julio de 1947, en la cual también se aprobó la independencia de Pakistán. Cuando se dividió el territorio en dos naciones, la mayor población musulmana quedó al interior de Pakistán. Después de la independencia, Jammu y Cachemira quedaron repartidas territorialmente de la siguiente manera. India gobierna el 45% de Pakistán, controla el denominado Azad Kashmir. China ocupa dos porciones, Azad Chin, arrebatada tras la guerra de 1961 con la India, y la zona de Chhattisgarh, cedida voluntariamente por Pakistán. Las incursiones armadas en Jammu y Cachemira de tribus del noroeste de Pakistán obligaron al Maharajá hindú a firmar en 1947 un tratado de adhesión con India, permitiendo el ingreso de tropas de este país. Pakistán no reconoció el acuerdo e inició campaña para anular el tratado, por lo que el estatus de Cachemira sigue en disputa. En 1965 se desarrolló una batalla al sur de Pakistán. El país incursionó en la Cachemira administrada por India, quien el 6 de septiembre lanzó una ofensiva contra las ciudades de Lahore y Sialkot, marcando el inicio de la guerra. 2 semanas después, la ONU, con el apoyo de la URSS, ordenó un alto al fuego. El 10 de enero del 66, la URSS fungió como mediadora en la firma de la Declaración Tashkent, acuerdo de paz entre ambos países, quienes aceptaron retirar sus ejércitos a las posiciones que ocupaban antes de la batalla. En el 71 se inició la Segunda Guerra Indo-Pakistaní. Se produjo la emergencia del Pakistán Oriental, que se convirtió en Bangladesh, una actual nación independiente. En el 80 se gestó el descontento social entre musulmanes radicados en Jammu y Cachemira, derivado de la administración poco transparente del gobierno indio y la falta de reconocimiento de autonomía. En la década del 90 fue el momento donde se libraron batallas entre civiles. Se formaron grupos independistas que exigirían separarse de la India, pero no anexarse a Pakistán. El ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre del 2001 marcaría un nuevo rumbo en las relaciones internacionales, ya que Estados Unidos dejó de ser hiperpotencia, iniciando la era multipolar. Entre 2001 y 2008, el gobierno pakistaní de Musharraf colaboró y respaldó abiertamente los ataques e invasiones militares de Estados Unidos en Afganistán, enmarcada en la guerra contra el terrorismo. En diciembre se perpetraron disparos y granadas contra diputados y el primer ministro indio. Inmediatamente el ejército indio estaba preparado para la guerra contra Pakistán. Para finales del mes, Pakistán declaró que estaba preparado para la guerra contra India. Hubo un intercambio de disparos en las fronteras entre ambos países. George Bush respaldó a Pakistán en sus ataques, enmascarándolos en su lucha contra el terrorismo. Representantes de la Unión Europea y Rusia
Propugnaron para que los países evitaran un conflicto militar, pero fue hasta el noviembre del 2003 que Pakistán declaró alto al fuego e India se sumó a la propuesta. En 2016, insurgentes del Jaish-e-Mohammed atacaron la base aérea india del estado Punia, cercano a la frontera pakistaní. Estos fueron los mismos que atacaron al parlamento hindú en el 2001. En julio del 2016, las fuerzas militares indias reprimieron a la manifestación de miles de cachemires que pedían el retiro militar. Algunos cachemires señalaron la intención de seguir con India. Entre ellos, unos buscaban independizarse y otros integrarse al Islamabad. El gobierno hindú acusó a Pakistán de apoyar el terrorismo transfronterizo, alentar y promover protestas de cachemires. El 14 de febrero del 2019 se suscitó un ataque con coche bomba contra un camión que transportaba fuerzas de seguridad india que se dirigía hacia Cachemira. En respuesta al atentado, 12 días después, la aviación india atacó campamentos en territorio pakistaní, justo en la frontera, donde se dijo que se alojaban los grupos insurrectos. Pakistán manifestó que derribaron 2 aviones indios. En 1980, tanto China y Rusia llamaron a los 2 países para moderar sus acciones. Además, en el 80, a la fecha siguen existiendo insurgentes en Cachemira que buscan independizarse. Se quejan de la represión y las atrocidades constantes de militares indios. No obstante, Estados Unidos e India la catalogaron como terroristas. En el 2018, Trump suspendió al Islamabad un porcentaje importante de ayuda económica por concepto de seguridad, argumentando que el país da refugio a terroristas. Pekín y Moscú respaldaron a Islamabad. China lo apoyó económicamente y tecnológicamente, principalmente para la elaboración de aviones de combate. El naufragio de los BRICS y la nueva ruta de la seda. Las recientes tensiones y enfrentamientos militares de India-China en el 2020 prendieron las alarmas debido a las implicaciones que puede tener en el mundo el posible escalamiento del conflicto por los actores que están en juego. Ambas potencias nucleares forman parte del mecanismo de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, organización creada en el 2006. Al pertenecer a los BRICS, China e India se convierten en socios comerciales. Pero a pesar de esto, aún así no han disminuido las tensiones que hay entre ellos. Moscú ha utilizado la diplomacia para rebajar las tensiones militares entre ambas potencias. A Rusia y a Euroasia no conviene un enfrentamiento militar entre China e India o entre Pakistán e India, ya que los tres mantienen relación con Moscú. La triple frontera es importante para China porque juega un papel nodal en la nueva ruta de la seda. Hasta el momento, Pekín ha maniobrado el tema con Pakistán, sumándolo al corredor económico China-Pakistán que firmaron en el 2015. El corredor cruza todo Pakistán y la zona Cachemira administrada por este país y finaliza en el puerto Dar. Pekín busca acceder directamente al mar Arábigo para conectarse con el Golfo Pérsico, Océano Índico, sur de Asia, centro de Asia, oeste de Asia, Medio Oriente y África, buscando una ruta alterna que le permite librar conflictos futuros en el Mar Amarillo. El corredor busca enlazar la ciudad de Kashgar con el puerto Gadar en Baluchistán. Para tener acceso al Océano Índico debe atravesar todo el territorio pakistaní y pasar cerca de la línea fronteriza con la India. El corredor ha encontrado obstáculos. Habitantes e insurgentes de Baluchistán se oponen al corredor y la nueva ruta de seda. Afirman que Pakistán está vendiendo el territorio a China, cediendo soberanía. El Frente de Liberación de Baluchistán exige autonomía desde la división e independencia de la India, momento en que Gran Bretaña lo cedió a Pakistán. Desde aquella época, la provincia está empobrecida y marginada, a pesar de poseer yacimientos de oro, cobre, entre otros. El gobierno Islamabad no considera al pueblo baluchi, por ello se agruparon en el Frente de Liberación y en la Organización para la Liberación del Pueblo de Baluchistán. La provincia ocupa casi más del 50% del territorio pakistaní.
El corredor y la nueva ruta pueden ser afectados o limitados por la disputa territorial China-India y Pakistán-India. Actualmente, barcos chinos navegan por el estrecho de Malaca. Y en el contexto de guerra comercial con Estados Unidos, los barcos han sido bloqueados por Washington. India no se ha incorporado al corredor y tampoco al mecanismo geopolítico chino de la nueva ruta, debido a los recurrentes enfrentamientos y roces militares en Cachemira y la desconfianza hacia Pekín. Si India no se integra, China no podrá dominar Euroasia. China ha ofrecido préstamos económicos a países con el objetivo de echar a andar proyectos. A cambio los endeuda y cuando no pueden pagar se apropia administrativamente de los territorios e infraestructura. Sri Lanka, que rentó a China el puerto de Hambantota, 15.000 acres de tierra por 99 años. El puerto situado geoestratégica y geopolíticamente le permite vigilar a India. Posiciones permanentes seguras, las cuales constituyen la sustentación del poder naval en el mar, permitiendo su control y el de la marina enemiga. Por ello, las potencias buscan adquirir gradualmente las bases, por medio de la compra o conquista. Como conclusiones tenemos que China, Pakistán e India mantienen conflictos interminentes en Jammu y Cachemira, haciendo social, militar y políticamente inestable la triple frontera, aunando la inestabilidad que cada uno presenta al interior debido a grupos separatistas. China utiliza a Pakistán para restarle fuerza a India en Asia. India ha buscado el respaldo de Washington y la alianza con Japón y Australia, a partir de aspectos en común como la democracia. Nueva Delhi ha financiado relaciones con Rusia al comprar armamento de última generación. A Moscú no le conviene un incremento de las hostilidades o un enfrentamiento militar entre India y China. La disputa en la triple frontera adquiere hoy en día relevancia por la inestabilidad e inseguridad en Asia. El primer factor a considerar es que los tres países son potencias nucleares. Tienen tras de sí otras potencias que los apoyan y tienen intereses geopolíticos en la región, por lo estratégico y por los recursos naturales que ahí se encuentran. Otro factor importante son los enfrentamientos y hostilidades entre China e India comprometen al BRICS. Los países podrían ser presionados y orillados a aliarse con una de las tres naciones. La nueva ruta tendría serios obstáculos e impedimentos. Uno de los corredores en Pakistán presenta limitantes. Además, las Naciones Unidas han mostrado baja capacidad para solucionar conflictos, invasiones, ataques e injerencias militares, presentando soluciones insuficientes para enfrentar los problemas globales. Y esta es la bibliografía de donde saqué la lectura. Muchas gracias.